Nosotras después del rosario nos fuimos por la carretera abajo, porque ese día llegaban unos hermanos míos e íbamos a ver si venían. Son 5 kilómetros de San Sebastián a Cosillo, anduvimos 4. Como la gente nos conocía porque íbamos las 4 juntas y como nos habían visto en fotografías, nos paraban y nos hacían regalos, cajas de bombones, caramelos, etc. Muchas cosas. Ese día habían ido 10 u 11 sacerdotes, médicos, un abad y muchos coches. Como estábamos ya muy lejos del pueblo, decidimos regresar, algunos del pueblo bajaron a caballo a buscarnos. Pero una persona conocida, nos vio y nos dijo si queríamos subir que ellos nos llevarían al pueblo. Nosotras le dijimos que sí, pues mis hermanos no vinieron. Cuando llegamos al pueblo nos estaba esperando mucha gente y sacerdotes. Eran las 6 de la tarde. Nos fuimos a la calleja a rezar el rosario, sin llegar allá se nos apareció la Virgen con un ángel a cada lado. Venían con ella 2 ángeles, uno era San Miguel y el otro no sabemos. Venía vestido igual que San Miguel, parecían mellizos. Al lado del ángel de la derecha, a la altura de la Virgen, veíamos un ojo de estatura muy grande. Parecía el ojo de Dios. Ese día hablamos con la Virgen mucho y ella con nosotras. Le decíamos todo, que íbamos todos los días al prao, que estábamos negras, que teníamos la hierba en morujos etc. Ella se sonreía como le decíamos tantas cosas. Rezamos el rosario viéndola a ella y ella rezaba con nosotras para enseñarnos a rezarlo bien. Como Conchita lo explica, al comienzo, la visión les enseñó a recitar bien el rosario. Después la visión decía solo el Gloria. Y cuando terminamos el rosario dijo que se iba. Entonces nosotras le dijimos que estuviera otro poquitín, que había estado muy poco. Ella se sonreía y nos dijo que el lunes volvería. Cuando se fue, a nosotras nos dio mucha pena. Entonces algunas personas nos iban a besar y a preguntarnos lo que nos había dicho. Otras, no lo creían porque decían que como la Virgen iba a hablar tanto pues le contamos muchas cosas. Pero la mayoría sí creía porque decían que era como una madre que hace mucho que no la ve su hija y le cuenta todo. Con mayor razón nosotras que no la habíamos visto nunca y además era nuestra Madre del Cielo. Nos llevaron a la sacristía y un padre que se llama D. Francisco Odriozola nos preguntaba una por una y después decía a la gente lo que nosotras le habíamos dicho. D. Francisco Odriozola, sacerdote de la diócesis de Santander, fue nombrado canónigo pasado ya un tiempo de comenzadas las apariciones. Ha sido uno de los principales informadores de los obispos que se han sucedido en la diócesis desde el comienzo de las apariciones. Según palabras del vicario general de la diócesis, el canónigo señor Odriozola sería el presidente de la comisión mencionada en la nota del 8 de julio. Según el mismo señor Odriozola, su puesto era más bien el de secretario de esa comisión. Así se terminó el día 2, domingo, día muy feliz. Porque hemos visto por primera vez a la Virgen. Con ella estamos todos, siempre que queramos. La Virgen viene con un vestido blanco, manto azul, corona de estrellucas doradas, no se le ven los pies, las manos estiradas con el escapulario en la derecha, el escapulario es marrón, el pelo largo color castaño oscuro ondulado, la raya en el medio, la cara alargada, la nariz alargada fina, la boca muy bonita con los labios un poquito gruesos, el color de la cara es trigueño, más claro que el del ángel, diferente a la vez, muy bonita, una voz muy rara, no sé explicarla, no hay ninguna mujer que se parezca a la Virgen ni en la voz ni en nada. Algunas veces trae al niño en brazos muy chiquitín como un nene recién nacido, una carita redonda, parece el color como el de la Virgen, una boquita pequeña, el pelín un poco largo, rubio, unas manos pequeñas, un vestido como una túnica azul. La manera corriente de representar a la Virgen del Carmen es con manto de color marrón. Las 4 niñas lo conocían así. Ignoraban ciertamente que hubiera algunas representaciones de la Virgen del Carmen con el vestido blanco y el manto azul, ya que realmente es así como se apareció de antiguo, el hábito marrón se puso después para distinguirla mejor de la Inmaculada. La Virgen lleva un escapulario en el brazo. Las niñas han dicho que había como pintado en él una pequeña montaña. En España se llama simplemente Virgen del Carmen. Fuera de España es más general el nombre de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Ha llegado el lunes día 3. Nosotras muy contentas de haber visto a nuestra Madre del Cielo. A la mañana lo primero que hicimos el lunes día 3 fue ir a rezar, nos fuimos a casa a hacer lo que nos mandaran nuestros padres. Después fuimos a la escuela con nuestra señora maestra, doña Serafina Gómez. Cuando llegamos, ella llorando nos besaba y nos decía, qué suerte tenéis etc. Ya cuando salimos de clase, la gente nos decía igual que ella, todos muy impresionados y muy contentos, creyéndolo mucho.
Ceferino Mazón, padre de María Dolores Loli, era el jefe de la junta del pueblo en el tiempo del comienzo de las apariciones. Posee una taberna. Julia, su mujer, tiene varios niños. La menor Guadalupe, nació durante un éxtasis de Loli. Esta entró en casa de sus padres diciendo que ya lo sabía porque se la había dicho la Virgen. La mayoría de las apariciones han tenido lugar sin el niño. Se ha oído decir a Conchita durante un éxtasis el 9 de diciembre de 1962, pero cuánto hace que ya no venía el nene, y no ha engordado NAA ni NAA. Está igual que estaba. ¿A dónde ha estado? ¿A dónde ha estado? Cuando no viene el nene, ¿a dónde está? ¿Posao en el cielo o en alguna cuna? ¿A dónde está? Nuestros padres también, en especial el de Loli. Su padre Ceferino decía, cosa como esta no la hay. Lo mismo su madre Julia. La mamá de Jacinta, María, y su padre Simón mucho más. Si hacíamos alguna travesura el papá de Jacinta decía que los apóstoles hacían eso y empezaba a explicar cosas. Todo lo que hacíamos a él le parecía que estaba bien. El papá de Maricruz, escolástico, pues ese no va mucho a misa y no parecía que decía nada y su mamá Pilar, días lo creía y días no, según. Mi mamá Aniceta sí lo creía, pero dudaba algo, porque, habíamos hablado mucho el domingo 2. Mis hermanos ellos creyeron desde que lo vieron, pero no solamente creyeron, sino que les causó un gran bien espiritual, y así a muchos. Había gente que le gustó, lo del domingo y a otra no le causó emoción. Nosotras continuábamos nuestra vida corriente y hacíamos lo que nuestros padres nos mandaban. Al día siguiente por la tarde nos fuimos en cuanto salimos de la escuela, porque ya teníamos muchas ganas de verla. De la escuela salimos a las 5 de la tarde y nosotras como habíamos pasado muy feliz el domingo día 2, pues ya teníamos ganas de volverla a ver y fuimos allá luego que salimos de la escuela y nos pusimos a rezar el rosario, estábamos solas y ya cuando terminamos y que no la vimos, no nos extrañó ni nos pusimos tristes, como siempre venía más tarde y en vista de que no vino, entonces nos fuimos a nuestras casas e hicimos lo que nos mandaron en casa. Cuando ya nuestros padres lo creían más y cuando ya se aproximaba la hora del domingo, primer día que vimos a la Virgen nos dijeron: ya tendréis que ir a rezar el rosario al cuadro. Nosotras les dijimos: es que todavía no nos llama. Nosotras se lo contamos, les dijimos que era como una voz interior, pero que no la oíamos con los oídos, ni oíamos llamar con nuestros nombres, es como una alegría. Son 3 llamadas, la primera es una alegría más pequeña, la segunda ya es algo mayor, pero a la tercera ya nos ponemos muy nerviosas y con mucha alegría, entonces ya viene y nosotras íbamos a la segunda llamada porque si íbamos a la primera teníamos que esperar allí hasta muy tarde, porque de la primera a la segunda, tarda mucho. Entonces nosotras les hemos dicho lo de las llamadas y ellos se quedaron muy extrañados pues nunca habían visto ni oído tal cosa. Como dice Conchita hay 3 llamadas sucesivas antes del éxtasis. Estas llamadas 1 grado, sirven para anunciar la venida de la Virgen pero no la del ángel. 2 grados, son un deseo intenso y una gran alegría. 3 grados, son una percepción interior llena de alegría. 4 grados, no vienen precedidas de ninguna causa externa. Pueden venir a cualquier hora del día o de la noche. 5 grados, cuando los éxtasis se suceden con frecuencia, por ejemplo, 2 o 3 en la misma tarde o noche, solo el primer éxtasis se hace preceder de las llamadas. La misma visión dice al despedirse, dentro de un rato o de media hora. Te volveré a ver. 6 grados, de la primera a la segunda llamada pasa generalmente un rato largo. Entre la segunda y la tercera el espacio es más corto. La tercera precede solo unos instantes a la aparición. 7 grados, Jacinta ha tratado de traducir en palabras su impresión, la primera llamada es como si dijera, ven, la segunda es como si dijera, corre, la tercera es como si dijera, corre, corre, corre. Pero todo eso por dentro y sin palabras. Nosotras después de pasar esta conversación tuvimos una llamada y se lo hemos dicho. Estábamos las 4 juntas y había mucha gente. Algunos de ellos, de los que no creían, o sea porque no habían venido nunca le decían a don Valentín, el párroco del pueblo, ¿por qué no pone a 2 en casa de Loli y a otras 2 en casa de Conchita, mi casa? Don Valentín dijo, pues bien pensado, vamos a poner a Loli y Jacinta en casa de Loli y a Conchita y Maricruz en casa de Conchita. Así se lo dijo a nuestros padres y hermanos. Nuestros padres dijeron que sí y nos desapartaron en esta forma para ver si coincidíamos las 4 a la vez. Después de media hora tuvimos la segunda llamada y coincidimos las 4, pues al mismo tiempo estuvimos en el cuadro, a la vez y esto admiró mucho a la gente y se preguntaban ¿cómo era posible que coincidiéramos?
Según que llegamos al cuadro se nos apareció la Virgen con el niño Jesús, pero no venían los ángeles, ella venía muy sonriente y el niño también. Nosotras lo primero que le dijimos fue que dónde estaba San Miguel y el otro ángel y ella se sonreía mucho. El ángel había venido como guardián de la aparición de la Virgen. Además ha dado la comunión a las niñas repetidas veces y entre ellas el día 18 de julio de 1962 con ocasión de lo que se ha llamado el milagro de la comunión visible. También ha venido a anunciar por medio de Conchita el segundo mensaje para el mundo el 18 de junio de 1965. Para comprender la jerarquía que las niñas establecen entre el ángel y la Virgen citaremos esta anécdota. El día 18 de junio de 1965. Uno de los muchos forasteros que habían llegado a Garabandal para asistir a la aparición anunciada desde diciembre de 1964, entregó a Conchita un rosario a fin de que lo besara la aparición. La niña no quiso tomar el rosario diciendo: «El ángel no besa». «¿Y por qué?», dijo admirado el forastero. Conchita sonrió y respondió sencillamente: «Solo besa la Virgen». La gente y padres que había nos daban objetos para que se los diéramos a besar y ella lo besaba todo. Algo que puede decirse como propio de Garabandal es que la aparición besa los objetos religiosos y los hace distribuir entre la gente. Al comienzo fueron pequeñas piedrecitas. Enseguida fueron objetos religiosos tales como medallas, rosarios, crucifijos, estampas y también las alianzas matrimoniales. Un día entregaron a una de las niñas una pequeña y vieja cajita de pastillas para que la Virgen la besara. Se pensó que no lo haría por no ser objeto religioso. Pero la Virgen la besó ante la admiración y sorpresa de los circunstantes. Terminado el éxtasis la niña dijo: «La Virgen me ha dicho que besaba esta cajita porque en ella estuvo nuestro Señor». El dueño de la cajita, vivamente impresionado, dijo que así era la verdad pues había servido durante la guerra para llevar la comunión a los enfermos. Una cosa parecida sucedió con una polvera. Conchita asegura, de parte de la Virgen, que Jesús hará prodigios con estos objetos, antes y después del milagro, y que las personas que lleven con fe estos objetos, pasarán el purgatorio en esta vida. De hecho se conocen muchas curaciones obtenidas con estos objetos besados y con la invocación a la Virgen del Carmen de Garabandal. También se cuentan, a propósito de estos objetos, que han adquirido en ocasiones un perfume como de rosa y de incienso. A nosotras, como nos gustaba hacer fiesta al niño Jesús, cogíamos piedras, yo las metía en las trenzas, Loli en las mangas y Jacinta se las daba a él pero no las cogía sino que se sonreía mucho. Mari Cruz le decía: «Yo, si quieres te doy caramelos que me han traído y si te vienes conmigo te los doy». Pero él, no decía nada. Empezó la aparición a las 7:30 y terminó a las 8. Cuando ya nos decía: «Con Dios os quedáis y conmigo también», a nosotras nos daba mucha pena. Le dijimos: «Adiós». Por último nos dijo: «Mañana me veréis también». Las apariciones de la Virgen María en San Sebastián de Garabandal. Capítulo 2. Incluye el texto del diario de Conchita. Si pensáramos un poco quién es Jesús y lo que sufrió por nosotros no le dejaríamos tan abandonado en el sagrario y nos sacrificaríamos más por su amor. Conchita González, 2 de mayo del 65, julio de 1961. Ha llegado el martes día 4. Nosotras, como siempre, la gente del pueblo y nuestros padres y hermanos cada día creyéndolo más y las gentes forasteras que habían venido, muy animadas para decírselo a los demás, para que vinieran al pueblo. Nosotras seguíamos haciendo nuestra vida corriente y haciendo lo que nos mandaban nuestros padres. Llegó la tarde del martes 4, tercer día de ver a la Virgen, subían muchas personas, sacerdotes, hubo rosario a las 6 de la tarde en la parroquia y nosotras con una llamada. Estaba la iglesia llena de gente y en el altar mayor había como 12 sacerdotes y fotógrafos sacando fotografías. Cuando terminó el rosario nosotras teníamos 2 llamadas y pensamos correr al cuadro. Hay 2 maneras distintas de correr. La primera, fuera del éxtasis, cuando ellas van con gran rapidez hacia la calleja porque una fuerza interna les lleva hacia ella. Es lo que nos describe Conchita en este punto del diario. Pero sucede también que las niñas se desplazan a veces muy rápidamente durante el éxtasis. Son las llamadas marchas extáticas. La primera de estas marchas extáticas tuvo lugar el día 8 de agosto de 1961. Las niñas parecen animadas de una fuerza interior muy grande de tal manera que es imposible detenerlas. Otras veces se les ha visto avanzar en una manera parecida a una danza, correspondiente a una melodía que solo ellas escuchaban. Estas marchas pueden ser efectuadas a una gran velocidad. A veces parece como si no tocasen los pies en el suelo y también se ha dicho que era como si tuviesen alas en los pies.
Al terminar no se aprecia en las niñas señales de fatiga mientras que los que las han seguido, aún los más fuertes, están fatigados. En varias ocasiones las 4 niñas han recorrido el camino de los pinos de rodillas en éxtasis. Y la gente corriendo detrás de nosotras, a algunos no les dio tiempo de llegar. Maricruz y yo nos quedamos un poco más arriba que Loli y Jacinta. Nosotras 2 en el mismo cuadro y las otras 2 no. Decía la gente que nosotras con todo lo que corríamos no sudábamos y ellos sí sudaban y llegaron todos cansados y les extrañaba. Pero como era la Virgen la que nos llevaba. Según las explicaciones de las niñas, durante sus marchas extáticas tienen la impresión de estar quietas delante de su visión y cómodamente situadas. La Virgen siempre sonriendo, lo primero que nos dijo fue, ¿sabéis lo que quiere decir el letrero que tenía el ángel debajo? No, no lo sabemos. Dice ella. Quiere decir un mensaje que os voy a explicar para que el 18 de octubre lo digáis al público. Entonces nos lo dijo, y es el siguiente. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Conchita repite a menudo, lo mismo que sus compañeras, ante todo el mensaje. Dice, de nada nos sirve el creer en las apariciones si no cumplimos el mensaje, mejor dicho si no cumplimos con la Santa Madre Iglesia. Carta de Conchita al Pealba, 10 de diciembre del 65. Esto es lo que quería decir aquel letrero del ángel y el mensaje que dijimos el 18 de octubre. Luego de decírnoslo se fue. Empezó a las 6:25 y se fue a las 7. Ella nos dijo todo esto el primer día pero yo no entendí nada. Al día siguiente nos dijo que ella nos lo explicaría más tarde. Luego nos explicó qué quería decir el mensaje y cómo lo teníamos que decir. Nos indicó que lo teníamos que decir nosotras en el portal de la iglesia y que el 18 de octubre se lo comunicáramos a don Valentín, para que lo dijera él, en Los Pinos, a las 10:30 de la noche. Esto nos lo dijo la Virgen para que lo hiciéramos así. Pero como la comisión dijo que había mucha gente y llovía mucho, no había donde cobijar a la gente. Que sería mejor decir el mensaje a las 9 u 8:30. Todo esto lo dijo la comisión y así lo hicimos. Subimos a Los Pinos nosotras 4 con la gente que había a las 10:05. Como dicen las explicaciones de Conchita, no se cumplieron los deseos de la aparición. La comisión a que alude Conchita prefirió que la lectura del mensaje no se hiciera a la puerta de la iglesia, como lo había pedido la Virgen. Las niñas obedecieron escrupulosamente las órdenes de la comisión. La visión les había repetido con frecuencia que lo primero era obedecer. Ellas aceptaron sencillamente el leer el mensaje en Los Pinos. Cuando llegamos a Los Pinos ya estaba allí don Valentín. Lo leyó para él solo y después que lo leyó nos dio a nosotras el mensaje para que se lo leyésemos a todos. Lo leímos las 4 juntas. Pero como a nosotras no nos oían bien, lo leyó un señor. Después de leerlo bajábamos ya para el pueblo. Cuando justo en el sitio llamado El Cuadro se nos apareció la Virgen. Ella me dijo a mí, ahora está dudando el padre Ramón María Andreu. Pero como yo me extrañé mucho, la Virgen me dijo dónde había empezado a dudar, y qué había pensado y todo. El asombro de Conchita se explica. El P. Ramón María Andreu S.J. subió a Garabandal con su hermano el P. Luis María Andreu, también jesuita, en los últimos días del mes de julio de 1961. Había vuelto a subir repetidas veces a lo largo del verano de 1961. Por esto, en la fecha en que está la narración de Conchita el P. Ramón María había sido testigo y en ocasiones sujeto de muchos sucesos extraordinarios. Las dudas que le surgen este día al padre no dejan de extrañar a Conchita. Agosto. Como ya se ha podido notar hasta ahora, Conchita prefiere seguir el encadenamiento de los diversos asuntos antes que someterse a un rigor cronológico en su narración. 2 meses antes del mensaje, me llevó a Santander un sacerdote llamado Don Luis. La víspera de ir a Santander había mucha gente y entre ellos había un padre con un hábito blanco y a mí me extrañaba muchísimo que viniera con hábito de ese color pues nunca lo había visto. Ese día me había dicho mi mamá que le preguntara a la Virgen si me dejaba ir a Santander y yo le dije que ya se lo preguntaría. Eran las 6 de la tarde cuando ya teníamos las 4:02 llamadas. En esos momentos un padre nos dio un paquete de caramelos que nos había traído. Su nombre es don Alfonso Cobian, nos los había traído para las 4, pero cuando nos los estábamos repartiendo nos vino la tercera llamada. Dejamos los caramelos en la calle con las ganas que teníamos de comerlos pero nos gusta mucho más ver a la Virgen.
Además, la tercera llamada es una cosa que nos lleva y no sabemos ni cómo vamos al sitio llamado Cuadro. No nos dio tiempo de llegar al lugar señalado, pues se nos apareció un poco antes. El Cuadro, en el lugar donde está la niña, en el camino pedregoso de la calleja, fue delimitado con unos troncos que se pusieron para proteger a las niñas, durante sus éxtasis, del entusiasmo de los curiosos. Como teníamos tantos deseos de saber quién era aquel padre que venía con un hábito blanco, se lo preguntamos a la Virgen, pero ella no decía nada, no hacía más que sonreír. Nosotras insistimos de nuevo y al cabo de mucho rato nos dijo: «Es un dominico». Entonces dije: «¿Un dominico?». Ella me respondió: «Sí». Ese mismo día le pregunté a la Virgen que si me dejaba ir a Santander y ella no me dijo que no. Este día duró la aparición 1 hora justa, pero a nosotras nos pareció un minutín. Ella misma nos dijo que había estado 1 hora. Me querían llevar a Santander porque decían que yo era la que obsesionaba a las otras niñas. Entonces me llevaron para hacer la prueba. El primer día que fui tuve una aparición junto a la iglesia llamada de la Consolación, estaba allí mucha gente y tuvo que intervenir la policía por tanta gente que había ese día. Hicieron varias pruebas conmigo. El éxtasis al que aquí alude Conchita tuvo lugar el día 27 de julio de 1961. El mismo día, a la misma hora, las otras 3 niñas tuvieron una aparición en Los Pinos. Durante esta aparición en Los Pinos, la Virgen comunicó a las 3 niñas que Conchita le estaba viendo a ella en Santander. Se pudo constatar por teléfono, desde Cosillo, por el brigada de la Guardia Civil, como las 3 niñas en Los Pinos supieron lo que estaba pasando a unos 90 kilómetros de distancia en el mismo momento. Conchita prueba, a los múltiples exámenes que le hacían tanto los médicos como los sacerdotes. Cuando se terminó la aparición me metieron en una oficina con un sacerdote y un médico a preguntarme cosas. El sacerdote se llama D. Francisco de Odriozola y el doctor Piñal. Me decían: «¿Cómo es que haces esas cosas? ¿Que estás loca? ¿Cómo es que engañas al mundo de esa manera?». Después el doctor me dijo: «Ponte tiesa y mírame a la nariz que te voy a hipnotizar». Cuando me decía: «Mírame a la nariz», me reía y entonces decía: «No te rías, que no es cosa de risa». Eso fue todo por ese día, y no me hicieron más preguntas. Al día siguiente me llevaron con unos médicos para ver si estaba enferma y fuimos con un doctor que se apellida Morales y con varios más. Todos decían lo mismo, que estaba bien y que esto de las apariciones era un sueño. Que me dejaran ahí en Santander para que me distrajera, para que se me olvidaran todas las cosas que me habían pasado y así no volvería a tener más apariciones. Entonces, como mi mamá quedó tan convencida de que no era nada lo que me pasaba, hizo lo que le dijeron los médicos, me dejó y se marchó a Garabandal. Unas sobrinas y una hermana del P. Odriozola me iban a buscar todos los días a casa, para ir a la playa y a las ferias, lo que yo hasta el presente nunca había visto. Como iba todos los días a la playa, no se me aparecía la Virgen. Al cabo de 8 días un señor intervino para que fueran por mí. Mi mamá me fue a buscar. El nombre de este señor es don Emilio del Valle Egocheaga, ese nombre lo tendré presente toda la vida. El día que me trajeron fui con el doctor Piñal para decirle que ya me iba, pero él se puso muy enfadado y me dijo muchas cosas para que no me fuera. Entonces le dije que yo no veía a la Virgen, pero que me parecía que las otras niñas sí la habían visto y que el mensaje sí era verdad. Entonces me dijo que lo firmara. Yo lo firmé, después me dijo que se lo fuera a decir al señor obispo don Doroteo. Y así lo hice. Todos se portaron muy bien conmigo, después de todo. Cuando llegaba al pueblo, de regreso de Santander, varios sacerdotes y mucha gente venía a encontrarme, porque decían que Loli y Jacinta en su aparición habían dicho que yo ya venía por la carretera, como era verdad. Ellas estaban en la iglesia y se lo había dicho la Virgen. Maricruz estaba esperando esa misma noche en su balcón a la Virgen junto con bastante gente. La casa de María Cruz es la primera según se entra en el pueblo. Tiene un balcón de madera, donde la niña estaba con frecuencia, mientras esperaba la aparición. Al día siguiente, cuando bajaba del Prado, nos encontramos mi mamá y yo, con mi madrina Maximina González, que toda asustada nos decía: «¿No sabéis que se ha oído la voz de la Virgen en el magnetofón?». Entonces le pregunté, ¿qué es lo que ella decía? Mi madrina respondió: «Loli y Jacinta le decían: habla, anda, habla». Entonces en la cinta se oyó: no hablo. La gente, decía mi madrina, empezó a llorar muy emocionada porque había oído la voz de la Virgen. Este hecho que relata Conchita tuvo lugar el 5 de agosto de 1961. Hemos visto el testimonio escrito y firmado por diversos testigos. El resumen de lo que relatan estos testimonios es el siguiente.
Unos forasteros habían llevado un magnetofón de pilas. Enseñaron su funcionamiento a Loli y a Jacinta. Las dos niñas quedaron maravilladas pues nunca habían visto una cosa parecida. Durante uno de los éxtasis pudieron grabar algunas de las palabras que dijeron Loli y Jacinta. Después se lo pusieron para que lo oyeran las niñas. De pronto cayeron nuevamente en éxtasis las niñas. Una de ellas quedó con el micrófono en la mano. Dirigiéndose a la visión en un momento de este éxtasis, decía: «Ha venido un hombre con una cosa que lo coge todo. ¿Por qué? No hablas tú para que te oigan. No es por nosotras, es por ellos para que crean. Habla, di algo para que crean». Terminado el éxtasis volvieron a poner el magnetofón para que las niñas escucharan lo que habían hablado con la visión. Cuando llegaron al momento en que las niñas decían las palabras antes citadas, habla, di algo para que crean, la cinta magnética se terminó. Y en ese mismo momento salió del aparato una voz que los testigos califican de dulcísima, y que dijo: «No, no hablo». Loli y Jacinta exclamaron a la vez: «Uy, si es la voz de la Virgen». Como puede suponerse, la impresión producida sobre los testigos fue muy grande. Uno de ellos decía mientras bajaba de Garabandal: «Yo me iría a la tumba con la seguridad de haber oído la voz de la Virgen». En ulteriores veces que se puso esta cinta, la voz de la Virgen no se oyó más. Cualquiera que sea la interpretación que se quiera dar a este hecho, lo cierto es que para la narración objetiva de ellos poseemos 12 testimonios firmados. Conchita hace alusión a ello en su diario como oído de labios de su tía Maximina. En los días que estuve yo en Santander, había en el pueblo dos padres jesuitas, el padre Ramón María Andreu y el padre Luis María Andreu. Venían como muchos sin creer nada. El hecho que cuenta Conchita tuvo lugar en los últimos días del mes de julio, hacia el día 28. La niña no fue testigo de ello. Ella no hace más que contar lo que ha oído. Un día de estos en que estuvieron los padres, Loli y Jacinta tuvieron una aparición en Los Pinos. Esto fue durante el día. Estaban ahí estos dos padres presentes y viéndolas a ellas en éxtasis, creyeron. Cuando pasó un pequeño rato y las dos en éxtasis, el padre Ramón María pensó: «Si todo esto es verdad, que se le vaya a una de ellas». Inmediatamente se le fue la visión a Loli, a los pocos minutos se le volvió a aparecer la Virgen. Los padres esto lo admitieron como una prueba. Hemos hablado, a propósito de esto, con el P. Ramón Ma. Andreu, reproducimos aquí parte del diálogo. Pregunta: cuando Conchita cuenta en su diario este éxtasis de Loli y de Jacinta, dice que UD lo consideró como una prueba. ¿Es eso verdad? El padre: sí, es cierto. Pero todo esto es un poco más largo que la cita de Conchita en su diario. Pregunta: ¿podría darnos V algunas precisiones sobre su actitud y su disposición el día en que subió V por primera vez a Garabandal? El padre: como V puede suponer, yo no pensaba en absoluto, cuando subí ese día a Garabandal, que podía tratarse de fenómenos que tuvieran ningún interés. Cuando me invitaron para subir la primera vez, yo respondí que no tenía tiempo para perderlo en apariciones. Generalmente yo estoy muy ocupado. Si por fin acepté en subir a Garabandal, fue solamente por no hacer un feo a la insistencia de los buenos amigos que me invitaban a ello, y también porque me vendría bien un día de descanso después de unas cuantas tandas de ejercicios que había dado seguidas. Pregunta: ¿y su hermano, el Peluisma, creía? El padre: no, de ninguna manera. No teníamos ninguna prueba por el momento. Creo que ninguna persona inteligente puede creer en ello sin tener al menos un mínimo de pruebas. Pregunta: ¿podría V decirnos exactamente cómo tuvo lugar esto que nos cuenta Conchita? El padre: con mucho gusto. Era, como les digo, la primera vez que subía a Garabandal. Ya ese día habíamos visto algunos éxtasis, antes que sucediera lo que Conchita nos cuenta. Cuando la tarde estaba avanzada nos encontrábamos en Los Pinos. Loli y Jacinta estaban en éxtasis. Había muy poca gente junto a las niñas. Yo me encontraba muy cerca de ellas. Les oía hablar con su visión, con esa voz baja y como con sordina, que es característica en sus éxtasis. Entendía frases sueltas. Al cabo de unos 8 o 10 minutos, yo pensé que quizás se tratara de un caso de hipnotismo. Reconozco que fue un pensamiento vulgar y desprovisto de toda originalidad, pero fue así. Miraba a mi alrededor a fin de descubrir el autor de esta hipnosis. Vi el rostro de Valentín, de Ceferino, de Julia, de otros que estaban presentes, en ninguno encontré la solución. Todos tenían una expresión de sorpresa admirativa. No estaba allí el hipnotizador. Ya para entonces había visto a las dos niñas entrar y salir del éxtasis. Lo hacían a la vez. Daba la impresión como si no tuviesen más que una sola alma. Lo que pensé en ese momento no me parece que tuviera mucho sentido.
Pero lo pensé así, si una de las dos niñas volviera en sí y la otra quedara en éxtasis. En este mismo momento, Loli, que era la que estaba más cerca de mí, volvió ligeramente la cabeza y me miró sonriente. Yo le pregunté, ¿tú no ves a la Virgen? Ella me respondió, no, señor. ¿Y por qué? Insistí yo. Porque se me retiró. Jacinta estaba todavía en éxtasis. Yo dije a Loli, mira a Jacinta. La niña la miró y sonreía al verla en éxtasis. Era la primera vez que veía a una de sus compañeras y en éxtasis, estando ella normal. Yo le pregunté, ¿y qué te dice la Virgen? Iba a responder cuando quedó de nuevo en éxtasis. La cabeza hacia arriba, y escuché el siguiente diálogo entre las niñas y la visión. Jacinta, Loli, ¿por qué te fuiste? Loli, dirigiéndose a la visión, ¿por qué te me retiraste? Hubo una pausa. Las dos, a la vez, entonces es por eso. Entonces es para que crea. Al oír esto yo me volví a mi hermano el P. Luis y le dije, ten cuidado con lo que piensas, que aquí la transmisión de pensamiento es fulminante. Mi hermano me dijo, ¿te ha sucedido algo? Sí, le respondí, ya te lo contaré. Pregunta, padre, a partir de ese momento creyó V. Padre, indudablemente que todo esto llamó mi atención y me dio que pensar. Comprendí que no se trataba de una comedia o simulación y que era un tema muy interesante para un estudio más profundo. Caí en la cuenta de que nos encontrábamos ante fenómenos que eran apasionantes tanto para médicos como para teólogos. De ahí a creer, hay un paso que no se da fácilmente. Una cosa, sin embargo, es cierta, tomando en conjunto todos los hechos a los que yo he asistido, incluso, de alguno de ellos yo he sido sujeto, aún mirados con un cierto escepticismo y reserva, puedo afirmar de nuevo que no se trata de ninguna comedia o simulación por parte de las 4 niñas. Claro que decir eso es casi como no decir nada. Plantearse el problema no es todavía resolverlo. La pregunta es siempre la misma, ¿cuál es la causa de estos fenómenos a los que yo he asistido, que yo mismo he visto, y de los que que acabo de referirles no es más que una mínima parte? ¿A cuántas personas he hecho esta pregunta? Todas las veces que lo he preguntado, me he quedado sin respuesta. Un día en que las 4 tuvimos visión, Loli, Jacinta, Maricruz y yo, había muchas personas y entre ellas el padre Luis María Andreu y un seminarista, Andrés Pardo, y el padre Rollo Marín, dominico. Era de noche cuando nos apareció ese día la Virgen. A la salida del rosario nos pusimos en éxtasis las 4 y empezamos a caminar hacia los pinos. Llegando allá, el P. Luis María dijo, milagro, milagro. Y se quedó mirando hacia arriba. Nosotras le veíamos bien, pues, en nuestros éxtasis no vemos a nadie, únicamente a la Santísima Virgen. Al padre Luis en esta ocasión lo vimos, y la Virgen nos dijo que él también la veía y el milagro que se producirá. En sus éxtasis las niñas no ven a nadie más que a la aparición y ellas entre sí. Si una de las niñas está en éxtasis y la otra no, la que está en éxtasis no ve a la otra. Lo mismo sucede con relación a los que presencian el éxtasis. Existe sin embargo una excepción, esta excepción tuvo lugar el día 8 de agosto de 1961 cuando el P. Luis María Andreu presenciando un éxtasis, pronunció por 4 veces la palabra, milagro. Conchita y las otras 3 niñas han asegurado que la Virgen les dijo que el P. Luis María había visto a la Virgen y por anticipado, el gran milagro anunciado por la Virgen. Durante los éxtasis, la anestesia al dolor causado desde fuera es completa. Las niñas no sentían ni los pinchazos o pellizcos que pudieran causarles. Tampoco las quemaduras. Sin embargo eran muy sensibles a todo lo que procedía de su visión. Como ejemplo puede citarse un día en que la Virgen había dejado su corona con estrellucas doradas a las niñas y éstas se la pasan unas a otras. Una de las niñas dijo al recibir de otra la corona, ¡ay, me lastimé con una de las estrellucas! En otra ocasión en que Loli y Jacinta estaban en éxtasis, una de ellas, tomando del suelo una piedrecita rozó con ella la mano de la otra. Esta reaccionó diciendo, ¡ay, me has hecho daño con la piedra! El gran milagro al que hemos hecho alusión cuando nos referimos al P. Luis María Andreu, diciendo que lo había visto por anticipado, ha sido anunciado por Conchita, de parte de la visión. Las precisiones que acompañan a este anuncio son numerosas. Pero antes hay que decir algo del aviso. El aviso. Citamos un fragmento de una carta de Conchita que lleva la fecha del 2 de junio de 1965. Antes del milagro, me ha dicho la Virgen el día 1 de enero, habrá un aviso para que el mundo se vaya enmendando. Y ese aviso es como un castigo. Es muy temeroso, para buenos y para malos. Para los buenos para acercarlos más a Dios. Y para los malos para avisarles que viene el fin de los tiempos. Y que son los últimos avisos. Es muy largo, no se puede decir por carta.
Esto ya no la quita nadie de que venga. Es seguro. No sé el día ni nada de fecha. Se sentirá en todo el mundo. Vendrá antes del milagro aunque ella no sabe cuándo. Se verá que viene de Dios. Su duración, la niña la desconoce. Conchita añade todavía que en el aviso veremos todo lo que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados y lo que hemos hecho con ellos en la pasión del Señor. El gran milagro, después del aviso vendrá el milagro de que aquí, en el diario se habla. He aquí las precisiones que sobre ello nos deja Conchita. Ella misma sabe la fecha exacta. Conchita deberá anunciar esta fecha con 8 días de anticipación. El milagro será tan grande como lo exigen nuestros tiempos y mayor que el que tuvo lugar en Fátima. Será visible desde Garabandal y en los montes que lo circundan. Será un jueves coincidiendo con la festividad de un santo mártir vinculado con la Eucaristía. También coincidirá con un acontecimiento grande de la Iglesia. Este acontecimiento ya ha tenido lugar alguna vez en la Iglesia, pero no en vida de Conchita. Tendrá lugar a las 8:30 de la noche, hora de la primera aparición. Durará como 10 minutos o un cuarto de hora. Dejará una señal que por sí misma será un milagro. No será necesario que Conchita o alguna de las otras 3 niñas estén presentes en el milagro, que Dios hará por intercesión de la Virgen María. Los enfermos que estén presentes se curarán y los incrédulos recobrarán la fe. El Padre Pío verá el milagro desde donde esté y también lo verá el Papa, es decir el que sea Papa en el momento del milagro. El Papa verá el milagro desde donde esté. Después del milagro, si el mundo no se convierte, Dios enviará un castigo.